que este está constituido pues por las fracciones. ¿Listo? Y las operaciones básicas entre fracciones. Bien, entonces, yo sé que ustedes están cansados, que vienen de otra clase también. Esta es la última clase de la semana. Pero bueno, hagamos un esfuerzo supremo pues para terminar bien la semana. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla cuando quieran. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que no estuvo el día que se socializó el contenido programático y quiere consultar algo hoy, puede hacerlo? ¿Sí está todo en orden? ¿Sí está todo bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe, excelente. Buenas noches. Buenas noches. Ok, muy bien. Bueno, para llevar la asistencia también les pido por favor que escriban presente en el chat de aquí de Zoom. Listo, que se aparece en la opción de en la esquina inferior derecha. Por ahí está el chat. Ahí pueden escribir presente. Listo para tomar asistencia. Bueno, entonces vamos a hablar sobre estos conjuntos numéricos. Bien, entonces el conjunto numérico más sencillo y más pequeño en términos de contenencia se denota con la letra n. ¿Listo? Y está formado, voy a escribir aquí un corchete por el conjunto de los números que sirven para contar y para dar orden, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y todos los que siguen de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces se denomina conjunto de los números naturales. ¿Listo? Sirven para contar o para ordenar. Bien. ¿Cuántos hay? Hay infinitos. ¿Sí? El 1.000.000, el 10.000. Bueno, por eso coloco estos puntos suspensivos. ¿Listo? Entonces, históricamente fueron los primeros en surgir. ¿Sí? Cuando el hombre empezó a comerciar o a contar sus ovejas o a contar la producción de algún, digamos, de algún cultivo, entonces usó estos números. Bien, los naturales. Y luego introdujo un conjunto un poco más grande en términos de contenencia, que es el conjunto de los números enteros, ¿sí? Se llaman enteros. Se denotan con esa letra Z. Entonces los enteros ya contienen a los naturales, es decir, son todos los naturales, ¿sí? El 1, el 2, el 3, todo de ahí en adelante el 4, pero unido con el opuesto de cada uno de esos números, el opuesto aditivo, ¿sí? Entonces el opuesto aditivo del 1 es el -1, el opuesto aditivo del 2 es el -2, el opuesto aditivo de 3 es el -3, ¿listo? Y ahí, y así sucesivamente. Coloco 3 puntos suspensivos, ¿listo? Y acá también, porque ya se extienden hasta menos infinito y hasta infinito, ¿bien? Y además de eso aparece otro elemento que es el 0, ¿bien? Entonces este es el conjunto de los números enteros, ¿listo? ¿Cómo será que surgieron estos números enteros? Bueno, surge por la necesidad de capturar la idea de una deuda, ¿cierto? Porque históricamente las civilizaciones comenzaron a crecer, empezaron a hacer intercambios, ¿sí? Yo le doy unas 10 ovejas y usted me da lingotes de oro o me da algún producto de la agricultura, ¿cierto? Entonces, en esas interacciones, en esas trocas, pues pudo ocurrir un día que a alguien le quedó debiendo una oveja o un lingote de oro a otra persona, ¿bien? Entonces se introduce este número negativo para indicar una deuda, ¿listo? Históricamente, ¿bien? Entonces tenemos estos dos conjuntos básicos, los naturales y los enteros, ¿bien? Bueno, claramente el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros, ¿sí? ¿Contenido qué quiere decir? Bueno, que todo elemento que esté aquí inmediatamente está acá también, ¿sí? Porque este contiene el 1, el 2, el 3 y el 4, y este tiene esos números, ¿bien? Entonces uno puede escribir así, en notación matemática, uno puede decir que los naturales están contenidos, usa este símbolo, ¿sí? Contenido de los enteros,
¿Listo? Eso quiere decir contenido. Entonces, eso es lo que tenemos por ahorita. Bien, pero estamos especialmente interesados en realizar operaciones entre números enteros. ¿Sí? ¿Qué operaciones? Las operaciones básicas. Bien, recuerden que esta materia es de fundamentación, entonces yo comienzo desde cero prácticamente. ¿Listo? Algunos de ustedes ya tienen más experiencia, otros no tanta. Entonces la idea es bueno, comenzar desde cero y a medida que vamos avanzando, pues el curso es más interesante para algunos. Para otros, desde ya es interesante. Bueno, y bueno, si surge alguna duda durante la clase, recuerden que ustedes pueden preguntar cuando quieran, que todas las preguntas son bienvenidas. Bien, entonces continuamos. Entonces yo quiero hacer operaciones entre esos dos conjuntos numéricos. ¿Qué operaciones? Comenzamos con las operaciones básicas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división. Pero estamos especialmente interesados en la jerarquía de las operaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que cuando tenemos a veces expresiones de este tipo, permítanme escribir aquí operaciones. Permítanme aquí un segundo, colocar un título. Operaciones con números enteros. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que con frecuencia nos aparecen operaciones de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, 5 por 3 menos 8 más 12 dividido 3. ¿Listo? Entonces aquí hay una serie de operaciones entre varios números y aparecen las 4 operaciones básicas. Aparece la multiplicación, la resta, la suma y la división. Bien. Y la pregunta es, ¿cuánto va a dar toda esta hilera de operaciones? ¿Alguien me puede ayudar a calcular eso? ¿Qué debo hacer primero? Que aparecen 4 operaciones. La división, luego la multiplicación y la división. Y después si la sumas y la restas. Por último deja la división. Muy bien. Entonces lo que ustedes están hablando es que existe una jerarquía en las operaciones. Jerarquía, ¿cierto? Como en la casa, ¿no? Que primero mandan los padres y los hijos hacen caso, pues hay una jerarquía. Entonces, lo mismo ocurre aquí con las operaciones, ¿sí? Hay un orden. Entonces, resulta que la multiplicación y la división están en el mismo nivel, ¿sí? Pero ya la suma y la resta están en un nivel inferior, ¿sí? Es decir, que ellos tienen que esperar. ¿Sí? Primero la multiplicación y la división, suma y resta esperan. ¿Sí? Tenemos este orden por ahora. Van de segundo. ¿Listo? Entonces, como ustedes bien han dicho, si aquí aparece esta multiplicación y aquí esta división, tenemos que resolver esas operaciones primero. Ahora, ¿qué resuelvo primero? ¿La multiplicación o la división? Ahí no hay ningún problema. Ustedes pueden escoger hacer primero una u otra. El resultado va a ser igual, como veremos en otro ejemplo más adelante. Bien, entonces, como aquí aparece una multiplicación, voy a escribir un paréntesis. Primero resuelvo esa multiplicación. Aquí aparece una división. Primero resuelvo esta división. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me da lo que encerré en el paréntesis rojo? 3 por 5, 15. Y 12 dividido en 3, 4. Entonces, exacto. Entonces coloco 15 menos 8 más 12 dividido en 3, que es 4. Bien, y ahí ya me quedaron solamente sumas y restas. Y ahorita sí, entre una suma y una resta, ¿qué hago primero? ¿La suma o la resta? Pues no hay ninguna, como están en el mismo nivel, podemos hacer la que queramos primero. Es decir, puedo escoger hacer primero esto y lo que me dé sumarlo con el número 4. ¿Sí? O puedo hacer primero menos 8 más 4 y lo que me dé operarlo con el 5, con el 15. Bien, entonces en este caso hagamos primero esto. 15 menos 8. 7. 7
y lo sumo con el número 4 y 11. concluyo que eso da 11. 11. Entonces, 11. aquí me da 11. Exactamente. Entonces, tú en cuenta la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer siempre. Ahora, Sí, señor. ese es el orden. Bien, preguntas hasta aquí. O sea que Entonces podemos hacer otro ejemplo en el que aparezca multiplicación y división, así como lo siguiente. Miren, 8 por 6 dividido 2. Entonces, miren, tengo multiplicación y división. ¿Qué hago primero? Pues ellas están en la misma jerarquía. Puedo hacer primero la que quiera. ¿Cuál quieren hacer ustedes primero? Yo recomiendo primero hacer la división. ¿Por qué? Porque cuando uno divide, le queda un número más pequeño, ¿sí o no? Y luego ese número pequeño lo multiplico por 8 y es más fácil. Porque cuando yo multiplico se me crece el número y luego tengo que dividir un número muy grande. Entonces es recomendable, en términos prácticos, primero hacer la división. Cuando tenemos multiplicación y división. Y por último una multiplicación. Pero en términos exactos, el resultado tiene que ser igual. Bien, entonces yo podría hacer esto primero. Entonces me quedaría 8 por 3 y listo. Eso me da 24. ¿Cierto? O, en su defecto, podría haber hecho 6 primero por 8 y después 6 lo por divido 8. 48 y lo divido en 2 Exacto, entonces me da 48 y después da 24. dividido en 2. Entonces, ¿cuál es más costosa? ¿Primero dividir y luego multiplicar o primero multiplicar y luego dividir? O en este caso no hay mucho costo, ¿no? Porque son más o menos operaciones sencillas, ¿cierto? Entonces tenemos eso con respecto a la jerarquía de las operaciones. Bien, ahora es importante tener en cuenta unas leyes de signos. ¿Cómo así que ley de signos? Bueno, veamos lo siguiente. Resulta que yo puedo hacer resta entre un número pequeño y un número más grande. Permítanme coloco aquí unos ejemplos. ¿Cuánto me da 6 menos 9? ¿O cuánto me da menos 3 menos 8? ¿O cuánto me da, cierto? Estos dos casos, ¿cuánto dan esas operaciones? El primero da -3. Primero da menos 3. Exactamente. y menos 3 menos 8 da menos 11. Menos Menos bien. 11. 5. Exacto. Entonces, aquí uno tiene que hacer estas operaciones siguiendo una regla. Bien. Porque uno puede pensar, si yo debo 9, porque aquí aparece que el signo de los números siempre está a su lado izquierdo. ¿Sí? Y el signo del 9 es este menos. Yo silencio aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo debo 9, digamos, y pago 6 porque el 6 es positivo, quedo debiendo 3. ¿No? Uno puede pensarlo así, en términos de una deuda. O también, uno simplemente dice, bueno, aquí tengo dos números, uno positivo y otro negativo. Entonces, cuando los signos son diferentes, resto y dejo el signo del número más grande. Entonces, digamos, 9 menos 6 es 3, pero el signo del más grande es un menos, entonces me queda menos 3. ¿Listo? Otra forma de verlo. Ahora, si los números tienen el mismo signo, en este caso los dos tienen signo negativo, menos 3 y menos 8. Si son el mismo signo, sumo, ¿cierto? Eso, sumo y dejo el signo que tienen en común. Entonces, en este caso, 8 más 3 es 11, pero dejo el signo negativo porque es el signo común entre los números. Exacto. O si ustedes quieren pensar en términos de una deuda, si yo debo 8 y me endeudo con 3, pues quedo debiendo, coloco menos, 11. ¿Listo? Y también tenemos una ley de signos para la multiplicación. ¿Sí? ¿Cómo así? Claro, porque a veces me quedan operaciones así, menos 5 por menos 3, o a veces me queda 6 por menos 2, o a veces me queda, bueno, menos 7 por
3, ¿sí? Entonces, en estos casos, ¿cuánto me dan los resultados ahora? Ahí no debe aplicar lo que se denomina una ley de signos, ¿sí? Y esta es una tablita que dice lo siguiente. Si yo tengo más por más, ¿qué me da? Más, ¿cierto? Y Más. si yo tengo más por menos, Me ¿Da da menos? menos. me da menos. Diferencia siempre da negativo y cuando son iguales sí da positivo. Exacto. Menos. Y yo tengo menos Menos por más, más, por más, Menos. menos. y al último me queda menos por menos. Menos por menos da más. Entonces da más. Entonces tengo esta tabla que es la ley de signos, ¿sí? Entonces debemos usar esta tablita que ya la mayoría de ustedes la conocen, generalmente cuando hago este tipo de operación. Bien, entonces en este caso, ¿cuánto es menos 5 por menos 3? Por ley de signos, aquí tengo menos por menos da más, 15 ¿cierto? Entonces me va a quedar 15 positivo. positivo. La segunda, 1, colocamos 1, 2, 3. La segunda, ¿cuánto nos daría? 6 por Menos menos 12. 2. Los Entonces 12. menos 12. Menos 12. Menos 12 por ley de signos. Menos por más. ¿Y cuánto da menos 7 por 3? Menos 21. 21. Menos 21. Menos 21 por ley de signos de nuevo. ¿Listo? Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta cuando hacemos operaciones entre números enteros. ¿Sí? Porque los enteros son los que tienen esos negativos. Bien. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Resulta que a veces nuestras operaciones tienen corchetes, paréntesis, llaves, ¿cierto? Entonces, eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo que hay que tener un orden al resolver esas operaciones. Ahorita me describo un ejemplo concreto para hacer más claro a lo que me refiero. Entonces, piensen que nosotros tenemos las siguientes operaciones. Por aquí aparece 2 por menos 3 El corchete. más 8 dividido 2 más 1. ¿Listo? Todo apareció un corchete y el corchete cierra aquí y por aquí aparece luego un por, un 5. Y después por acá sigue más, un 3 por, y por aquí abre unas llaves, ¿cierto? Permítame, yo borro aquí esto. Aquí está la compañera que da asesorías de matemáticas, ¿o no? Hay una compañera en este grupo que cuando se presentó dijo que ya daba asesorías de matemáticas, ¿o no? Bueno, seguro no. Seguro no es aquí, ¿cierto? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Karen, ¿sí me escucha? ¿Karen? Sí, la escucho. ¿Usted da asesorías? Sí, señor. Ah, bueno, vea, Karen aquí está, mejor dicho, ya aburrida, ¿cierto? Bueno, entonces cuando tenemos estos corchetes o paréntesis o llaves, ya veremos qué hace. ¿Qué significa eso? Eso está agrupando los términos y nos está indicando que primero debo resolver las operaciones que están dentro de esos corchetes. Bien, entonces yo aquí puedo tener 3 por, abro corchete y aquí aparece 2. No, yo estoy colocando aquí operaciones, digamos, sencillas, menos 1 por, y yo aquí puedo abrir otro paréntesis y colocar 5 menos 3 por 2, cerrar paréntesis, sumar 1, cerrar corchete, ¿cierto? Todo uno ve esto y como que se asusta, ¿sí o no? Porque aparecen corchetes, llaves, paréntesis, pero eso no es nada complicado si lo vamos haciendo paso a paso. Bien, no tenemos que resolver todo eso inmediatamente. De hecho, estos corchetes nos están indicando que, por ejemplo, aquí nos está indicando lo siguiente. Nos está diciendo que primero tenemos que resolver esto que está en este corchete. Aquí, primero resuelvo eso. Y lo que me dé, ¿qué hago? De todo lo que está en este primer corchete, eso me va a dar un solo numerito, ¿cierto? Y lo que me dé lo multiplico por 5. Por eso aparece ese por 5 por fuera. Bien. Luego sigo mis operaciones
Y aquí aparece este corchete y aparece esta hilera de operaciones. Y entonces cuando yo miro esta hilera de operaciones veo un paréntesis aquí. Un paréntesis dentro de las llaves, perdón. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que primero resuelva lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Esto que está acá. Eso nos da un numerito. Y lo que me dé este numerito, bueno, el 1 no está incluido ahí. Permítame yo. Lo que nos dé este numerito, lo multiplicamos por -1 y seguimos haciendo las demás cuentas que están dentro de las llaves, ¿sí? Entonces es una agrupación de términos que nos está diciendo que primero resuelva esas operaciones, claro, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. Bien, entonces vamos a hacerlo porque vale más un minuto de ejemplo que 2 horas de teoría y de charla, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da? Empezamos. Primero, resolver lo que está entre este corchete. ¿Cuánto me da estas operaciones? Entonces, 2 por -3. -9, profe. -6. Menos 2 por -3. 2 por -3. Ah, bueno, aquí hay que tener en cuenta que debo respetar la jerarquía de las operaciones, ¿no? O sea, primero hago la multiplicación que está aquí y la división y luego lo demás. Que recuerden, estas van de primero. Bien, entonces 2 por -3, entonces coloco aquí corchete, da -6 por ley de signos. ¿Más 4? Más 4, porque 8 dividido 2, 4. Más Y uno. más 1. Más 1. Entonces ya dejo eso por un momento quieto. Lo dejo así. Por 5. Y cierro corchete y coloco por 5. No hago nada más. No tengo que hacerlo todo en un solo paso. Voy con calma. ¿Sí? Y continúo. Más 3 por... Abro corchetes. ¿Por qué abro corchetes? Porque es que el corchete en el corchete no voy a resolver nada todavía. Mi objetivo es resolver aquí en el paréntesis más interno. Todo lo demás lo escribo igual hasta que llegue al paréntesis. Entonces aquí coloco 2 por 5, no me preocupo por eso por ahora, -1 por... y tan, llegué al paréntesis. Y aquí empiezo a resolver. ¿Cuánto da 5 menos 3 por 2? menos 4, profe, 4. por 2, Menos 4. 4. -4. ¿Están teniendo en cuenta la jerarquía o no? ¿Qué hago primero? 2 por 3, 6. La multiplicación. Eso, Por 6, dos, ¿cierto? 6 menos 5, 1. Entonces, espera un segundo, me queda 5 menos 6. ¿No me quedaría? Menos 1. Exacto, entonces hago la resta y dejo el signo del mayor. El mayor es 6, que tiene signo negativo. Entonces aquí queda un -1. Menos 1. Y cierro el paréntesis y sumo con 1. Exactamente. Entonces cierro ahí y sumo con 1. Y listo. Entonces, miren, no tuve que hacer todo de una, voy paso a paso. Y cierro el corchete. Cierro el corchete ahí siempre. Bueno, ahora ¿qué sigue? Entonces vuelvo acá. Voy siempre de izquierda a derecha haciendo. ¿Cuánto da -6 más 4 más 1? Menos 11. Menos 11. ¿Será? ¿Cuánto es -6 más 4? Nos daría menos menos 11. 2 más 1. 10 más 1, 11. Pero mire que el 6 está negativo. Si yo debo 6 y pago 4, ¿qué pasa? Sea positivo. Daría, ¿Es eso? daría menos 2, profe. Eso. Si yo debo 6 y pago 4, quedo debiendo 2. Entonces esto me da -2. Más Y uno -2 sería más 1. menos 1. Entonces daría -1. Porque en realidad lo que yo tengo aquí es, tengo la misma cuenta que antes, ¿cierto? Tengo -6. O sea, yo sumo 4 más 1 es 5. Yo lo que tengo ahí es -6 más 1. Que es la misma cuenta, que es lo mismo que tener -6 más 1. Por la propiedad conmutativa de los números, uno puede cambiar el orden. Yo puedo colocar el 5 de primero y el 6 de segundo. Tengo 5 menos 6 y ya hemos visto que eso da 1. Perdón, -1. Menos 1. ¿Listo? Exactamente. Entonces, todo este corchete da -1. Pues coloco -1. ¿Listo? Por 5. Y ahorita hago las cuentas. Más, voy con calma, ¿cierto? 3 por...
abro llaves y resuelvo todo esto que está aquí, teniendo en cuenta que primero hago las multiplicaciones. Bien. 10. 2 por 5, Sí. 10. 2 por 5, 10. Bien. Pero es una. ¿Y cuánto es menos 1 por menos 1? Porque yo aquí tengo menos 1 por menos 1, mire. 1. Más 1, cero. ¿cierto? 1. No, 1 por 1 es 1 y menos por menos da más. Más. Más 1. Más 1. Más 1, eso. Más 1. este 1 de acá, más 1. Y a la final, entonces, ¿cuánto es menos 1 por 5? 1 por 5, 5. Menos Por ley de 5. signos. Menos 5, Menos por exacto. más da menos 5. Más 3 3. por... ¿Cuánto me da todo lo que está dentro de las llaves? 12, ¿no? 10, No, 10 más 12. 1, 12. 12. ¿Y cuánto me da esta última cuenta ahí? Menos 5 más 3 por 12. 3. Más por menos da menos. 5 más Menos 8. 36. Primero hago la cuenta, ¿no? 3 por 12 por 3. 3 por 2, 6. Y 3 por 1, 3. Y 36. Entonces me queda menos 5. 31, profe. Más 36. 31, exacto. Porque si es... La 31 positivo. Sí, porque menos 5 más 36 es lo mismo que tener 36 menos 5. Pues es lo mismo porque uno puede cambiar el orden. Y eso es igual a 31, como dice el compañero. ¿Listo? Entonces, esto sucede cuando tenemos corchetes o paréntesis. Bien. Entonces, primero resolvemos esos corchetes, esos paréntesis, esas llaves. ¿Sí? Porque nos están agrupando los términos. Y eso es lo que nos quieren decir. Listo. Y en cada grupo, pues resuelvo respetando la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta pequeña, no sé si de pronto estoy mal. Al inicio, el ejercicio que colocó, ¿sí? Que colocó, abrió corchetes, 2 por menos 3. En ese caso, que van esos dos signos pegados, ¿eso se puede? ¿O debería meter un paréntesis ahí en vez del por? Bueno, uno podría, sí, yo creo que en términos rigurosos, para ser más exactos, es mejor que uno coloque aquí un paréntesis, para que no queden esos signos pegados ahí. Gracias por la observación, es mejor así. ¿Listo? Ah, pero sí Porque se no puede es, hacer, ¿sí? sí, no es bueno que, no se ve bien que queden esos dos signos pegados, más y menos así. Entonces, uno coloca un paréntesis ahí como para, digamos, para indicar que estoy multiplicando el 2 con el menos 3, pues así, con este numerito. Pero al final, bueno, sí, las cuentas siguen dando lo mismo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o pregunta? ¿O está todo ok? Entonces, Profe, miren. ya hace rato, ya se hacer puede conectar. ¿Cómo? No escuché. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Habla con Edison, hasta hace como unos 8 minuticos me puede conectar, pero sí logro entender algo. Es que tenía muy malo el internet. Sí, entiendo. Entonces, de todos modos, estoy grabando la clase y lo que usted no quiera revisar, lo mira en el video, sí, las partes que usted necesite. Listo, muchas gracias. Bueno, ya todos escribieron presente en el chat de aquí de Zoom, que yo guardo esa información. Yo guardo la información del chat. Si alguien tiene un nombre que no es si aquí aparece Natalia Angarita y resulta que la estudiante no se llama Natalia, sino que se llama Karen, pues coloca el nombre mejor. El nombre y el apellido, pues. Sí. O si coloca, si su nombre de usuario aquí en Zoom es el nombre de su celular o el de su computador, entonces es mejor que coloque su nombre y escriba presente, pues. ¿Listo? Para yo guardar esta información aquí con un clic guardo eso. Profe, qué pena, ¿me puede explicar de nuevo lo que estaba hablando? Es que me salió de la clase.
Sí. ¿Con quién hablo? Karen. Ah, Karen. ¿Usted quiere que le explique lo de las operaciones? Los paréntesis y los corchetes. Que estaba explicando como algo no sé, como de la lista. ¿De la lista? O sea, para estar presente. No, para estaba saber que diciendo estuvo. que... Sí, estaba diciendo que cuando escriban presente en el chat, si de pronto su nombre de usuario aquí en Zoom no es el suyo, pues, entonces, si no es su nombre, usted escriba mejor. Si usted entró con otro usuario, pues, si entró con el usuario del hermano, de la hermana, del tío, del papá, ¿cierto? Si entró con un nombre que no es el suyo, pues, entonces escribe su nombre y presente. Eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Sí? Ah, listo. Gracias, profe. Claro, porque si usted entra con otro usuario, entonces, por decir algo, aparece ahí un nombre que no está ni siquiera en la lista de estudiantes. Entonces, ¿yo a quién le pongo la asistencia si es un nombre que no hace parte del curso? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Gracias, Exacto. profe. Interrumpir. Bueno. No, tranquila. Aquí nadie se enoja por eso. Bueno. Entonces, yo les he enviado unas notas que se llama Semana 1, Matemáticas Básicas. Bien. Estas notas son de lectura, pues, como que yo resumo un poco lo que vimos aquí en la clase, lo que acabamos de estudiar, y hago otros ejemplos, además. Aquí hago otro ejemplo con llaves, bien. Y doy el paso a paso, entonces ustedes también pueden revisarlo. ¿Listo? Y a la final hay una parte práctica en estas notas, que esto no lo deben entregar, no deben entregar los ejercicios que están aquí. Es una práctica, es para los que quieran colocarse a prueba si entendieron o no. ¿Listo? A veces uno cree que entiende en la clase y entonces le hacen algunas preguntas y uno se da cuenta que no entendió, ¿cierto? Eso nos sucede a todos. Bien. Entonces, si quieren esto, nos quedan 6 minutos para que se corte la llamada. Bien, entonces, cuando se corte la llamada, hacemos una pausa de 5 minuticos ahí para que tomen agua, hagan estiramiento y continuamos otros 40 minutos. Bien. Pues yo sé que todos estamos aquí hoy muy cansados, ¿cierto? Por ser ya las 8, casi las 9 de la noche y por ser viernes. Entonces, si procuremos acabar un poquito antes, está bien, ¿cierto? Entonces, miren, aquí dice, en la siguiente afirmación responda falso o verdadero. Entonces dice, 5 es un número natural y entero. Pues sí, ¿cierto? Verdadero. Sí, verdadero. 5 es entero, pero no es natural. 5 es entero, pero no. Enteros son naturales. ¿Todos los enteros son naturales? Sí, señor, verdadero. 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 Pero mire, -1 es entero. Sí, el -1 es un número entero, pero no es natural. Los naturales no son negativos. Son todos los positivos. No es falso. Esta aquí es falsa. Sí, porque tendría que ser -5 para ser entero. Eso. Pero aquí dice, el C es falso. Y el B también es falso. ¿Por qué? Porque dice que 5 es entero, pero no es natural. Pero es que el 5 es positivo, entonces él también es natural. Entonces estas dos son falsas. Dice, -1 es entero, pero no es un número natural. ¿Qué será? ¿Esta será verdadero o falso? -1 es entero, pero no es número natural. Es verdadera. Verdadera. Natural sería 1. Son positivos. Eso. Exacto. Hay infinitos números enteros y naturales. Sí, señor. Verdadera. Verdadero, profe. Muy bien. Y aquí dice aquí, simplifique las siguientes expresiones respetando la jerarquía de las operaciones. Y respetando que primero uno resuelve divisiones y multiplicaciones y luego sumas y restas. Entonces aparecen estos ejercicios, miren. Entonces aquí, ¿qué hago primero? Primero hago lo que está dentro de las llaves.
¿sí? Respetando jerarquía. Lo que me dé esto que sombreé, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo con el número 4 y ahí seguir haciendo las cuentas. Bien. Aquí aparece el ejercicio D y E, pero son fracciones. Entonces aquí yo hago la observación. Digo, bueno, los ejercicios D y E los estudiaremos en la semana 2. Mejor dicho, los estudiaremos en la siguiente sección de clase. Bien, entonces ya estudiamos los dos primeros conjuntos numéricos, sus operaciones básicas, y quedan estas notas pues, para que ustedes repasen. Y ahorita, después de la pausa, continuamos hablando sobre los números racionales, es decir, las fracciones, pues, 2/3, 5/4. Hablaremos sobre esos números y cómo sumo fracciones, cómo resto fracciones, cómo multiplico fracciones, qué relación existe entre las fracciones, es decir, entre los números racionales y estos dos conjuntos numéricos que acabamos de estudiar. Bien, si existirá alguna relación de contenencia o no. Eso es lo que vamos a hacer después de la pausa. ¿Pregunta hasta aquí? No, profe, gracias. Todo claro, profe. Bueno, Vamos entonces, bien. ok. Entonces esta nota es para que ustedes la lean con cariño. ¿Listo? Y vamos pues siguiendo el contenido programático. ¿Listo? Sin embargo, bueno, aquí estamos haciendo de una vez simultáneamente, yo presento el conjunto numérico y de una vez hablo sobre las operaciones básicas. Estas operaciones que nosotros resolvimos, o sea, esa jerarquía que nosotros estudiamos, que primero multiplicación y división, luego suma o resta, son válidas también para fracciones y para todos los demás conjuntos, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan multiplicaciones y divisiones, primero las hacen, no importa que sea número natural, entero, racional, irracional, siempre eso es válido. ¿Listo? Esa jerarquía siempre es válida. Claro, más adelante estudiaremos otras operaciones que están por encima de la multiplicación y la división. ¿Alguien sabe qué operaciones tienen más prioridad que la multiplicación? Pues están la potenciación y la radicación. ¿Listo? Esas tienen más prioridad, están en un nivel más alto. ¿Sí? Pero esas operaciones las estudiaremos un poquito más adelante. Tal vez la otra semana ya. ¿Listo? Profe, Entonces, disculpe. Sí. Bueno, el ejercicio anterior que usted hizo, yo ahorita pues le tomé nota y me dio el resultado que eso, me dio ese mismo resultado, pero yo lo simplifiqué más, o sea, yo empecé 1 con 1, ¿es válido también? O sea, o toca hacerlo así como usted lo hizo. ¿Usted simplificó cómo? O sea, yo agarré, por decirlo así, numerito por numerito y volví a copiar todo así. O sea, yo No, le si hice usted, caso en el sentido. si usted respeta ¿Sabe? las operaciones,